Hermanos, hermanas, buenos días. Shabbat Shalom. Este sábado, pues como todos los sábados, son especiales, son días de fiesta, o sea que tenemos aproximadamente 52 fiestas en el año, adicional a las fiestas santas que usted y yo conocemos. Quiero iniciar contándoles una anécdota. Es sobre un nuevo predicador que llega a un pueblo. Obviamente en ese pueblo, en ese entonces, ninguno conoce al nuevo predicador. Este predicador, ya estando instalado en su hotel, decide por la tarde ir a conocer el centro del pueblo. Y para ello, pues aborda un autobús para que lo lleve al centro del pueblo. Al pagar su boleto, este predicador, el piloto, el chofer que conduce el autobús, le dio devuelto un dinero de más, digamos $1. El predicador tomó su vuelto y cuando se acomodó, se sentó en el autobús, contó el dinero del vuelto y se dio cuenta que le habían dado $1 de más. El predicador pensó, pues al fin y al cabo es solo $1, así que no, nadie lo va a notar. Siguió su travesía en el autobús, pero al llegar a su parada, cuando el autobús se detuvo, el predicador pensó, pues aunque sea solo $1, se lo tengo que devolver al piloto porque no me corresponde. Y cuando bajaba del autobús le dijo al piloto, usted me dio $1 de más en el vuelto, y se lo devolvió. El piloto del bus le dijo, yo sé que usted es el nuevo predicador del pueblo y a propósito le di $1 de más en el vuelto para ver qué hacía usted con ese $1. Quiere decir que si el predicador no le hubiera devuelto, el piloto hubiera pensado, este predicador no es tan honrado como nos quiere hacer creer. Esa anécdota lo que nos refleja es lo siguiente, que hay muchas personas, lo que más ven son nuestras acciones. Voy a decirlo de esta manera, en nuestro ejemplo. Estas personas, vamos a decir, el piloto del autobús, probablemente no lee la Biblia o probablemente no ha leído la Biblia, pero sí puede medir las acciones de las personas, como en este caso del predicador. Así que es importante, o la moraleja para nosotros es que actuemos de la mejor manera posible, porque nuestro ejemplo habla más que lo que nosotros podemos saber o aprender de la Biblia. Muchas personas, como digo, no leerán la Biblia, pero eventualmente pueden ver el ejemplo de nosotros, que supuestamente aplicamos la Biblia a nuestra vida diaria. En el tema que quiero que desarrollemos en esta mañana, voy a hacer referencia a tres acciones que en el cuerpo humano, voy a decir, son automáticas. Por ejemplo, la primera de ellos es respirar. Todos respiramos, sin pensarlo. En la noche estamos durmiendo y seguimos respirando. O sea, es un reflejo automático. Respirar es sinónimo de vida. Respirar es sinónimo de vivir el presente para efectos del tema que estamos desarrollando. Aparte de respirar, todos nosotros en algún momento de nuestra vida también suspiramos. Respirar y suspirar son dos condiciones que nosotros hacemos. El suspirar es sinónimo, o quiero usarlo como sinónimo de recordar para efectos del tema que estamos desarrollando. Y recordar, ustedes lo saben, es traer a nuestra memoria experiencias gratas de nuestro pasado. Por ejemplo, la mayoría o muchos de nosotros tenemos recuerdos y tenemos ejemplos vívidos muy agradables
de fiestas de tabernáculos anteriores. Fiestas de tabernáculos, como digo, agradables, en la cual compartimos nosotros con personas que les teníamos aprecio, les tenemos cariño y por eso nos sentíamos bien de compartir con ellos. Quiero remontarme en mi experiencia personal al año de 1980. Ese año de 1980 fue la primera fiesta de tabernáculos a la cual asistimos mi señora y yo en ese entonces. Y la experiencia que quiero relatarles es la siguiente. En una noche de esas tranquilas que se dan a las orillas del lago de Atitlán, tuve la oportunidad, porque me hicieron partícipe, de compartir a las orillas del lago de Atitlán con el señor ministro de esa época. Pero adicional del señor ministro de ese tiempo, a esas orillas del lago de Atitlán, estaba en compañía de don Lolo, en compañía de René López y de Mauricio Pinto. Es decir, en total éramos 5 personas. El único que de alguna manera no formaba parte del grupo era yo, porque tanto don Lolo como René y Mauricio eran los colaboradores más cercanos del ministro. Y la experiencia es la siguiente: estando ahí, a la orilla del lago de Atitlán, el ministro dijo: los quiero invitar a tomar un whisky y les voy a poner una condición. Ese whisky yo lo voy a pedir y obviamente los voy a invitar, y es un whisky muy especial. Es una botella de un whisky que se llama Chivas. Yo el whisky Chivas en ese entonces solo lo conocía de los anuncios de la televisión y de los anuncios del periódico, y conocía la botella, pero en realidad nunca lo había probado. La condición del ministro para invitarnos a compartir este whisky era que únicamente lo teníamos que tomar con hielo, es decir, lo que las personas llaman en las rocas, porque nos explicó que un whisky se echa a perder si se le agrega agua, e incluso si se le agrega una Coca-Cola, el whisky se echa a perder. La cuestión es que sí participamos con esa condición con el señor ministro y la pasamos muy bien. Como le digo, es un recuerdo que yo tengo grabado en mi mente, principalmente de compartir con el señor ministro, con don Lolo, con don René y con don Mauricio. Y de ellos, de estas 3 personas que digo, eran los colaboradores más cercanos del ministro, con quien más me identifiqué, con quien más compartí, fue con René López. Y la razón era que en ese entonces el ministro decidió que debiéramos de viajar a San Marcos para estar presente en las reuniones del día sábado que se hacían en San Marcos. Viajamos entonces, como digo, con René y mi persona. René daba el sermón y en esos años yo lo acompañaba para dar el sermoncillo en San Marcos. A lo que me refiero es que era un recuerdo agradable a orillas del lago de Atitlán. Y siempre viene a mi mente la persona tan afable, la persona tan agradable que era René López. Y como les digo, tuvimos oportunidad de compartir porque las veces que viajamos a San Marcos, ustedes saben que son 6 o 7 horas en autobús. Y ahí teníamos oportunidad de compartir. Estando en esa reunión, como digo, a orillas del lago de Atitlán, que me agradó mucho, yo dije, esta iglesia me gusta, en esta iglesia me quiero quedar, por condiciones, y de alguna manera, desde ese año de 1980, sigo dentro de la iglesia. Pero el punto es que fue una experiencia de suspirar, fue una experiencia agradable para mí compartir con esas personas. En el tema, todos respiramos, todos suspiramos, es decir, todos vivimos y todos tenemos recuerdos, pero lo más importante es la tercera, inspiramos.
muy pocos de nosotros, aunque respiramos y suspiramos, muy pocos de nosotros motivamos con inspirar a las personas. Inspirar en este tema es sinónimo de motivar. ¿De motivar a quiénes? De motivar a nuestro círculo de influencia. ¿Quiénes son nuestro círculo de influencia? Nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, y en ese círculo usted y yo debemos de inspirar siendo positivos con estas personas. Usted debe ser, yo debo ser un inspirador para mi familia. Debo ser un motivador para mi familia, al igual que para mis hermanos y mis amigos. Es decir, debo ser una persona positiva para influir e inspirar a estas personas. Quiero traerlos a la reflexión en lo siguiente. Hoy, que estamos iniciando una nueva aventura, por llamarlo de alguna manera, esta aventura podemos decir que la vamos a iniciar con la Pascua. Y la vamos a iniciar con la Pascua en los primeros días del próximo año, que culminará, como ustedes saben, con la fiesta de tabernáculos del año 2021. Tenemos de referencia la experiencia vivida en este año 2020. En enero o febrero de este año 2020, usted y yo, todos, o la mayoría de nosotros por lo menos, hicimos planes. A partir de enero o febrero del año 2020, hicimos nuestros planes en relación a la fiesta, que para nosotros es lo más importante. Muchos de nosotros hicimos proyectos en enero o febrero del año 2020 para la fiesta de tabernáculos de ese año. Empezamos a ahorrar, empezamos a guardar nuestro segundo diezmo para poder participar en esa fiesta. Y como ustedes saben, no la llegamos a celebrar de la forma y la manera como nosotros creíamos en ese momento. Y muchos de ustedes hicieron planes para esa fiesta de tabernáculos del año 2020. Planes quizá de viajes. Me gustaría ir, o yo quisiera estar en Vallarta. E hicimos planes pensando que podía ser. Y la verdad es que no se dio de la forma y la manera como usted y yo creíamos. Al igual que hoy, que digo y repito, reitero, estamos iniciando una nueva aventura, pero no sabemos. Ya tenemos la experiencia del año 2020, de lo que nos ocurrió con nuestros planes. No sabemos. Y como no sabemos, tampoco tenemos la certeza de lo que puede ocurrir en ese futuro. Pero usted y yo hemos aprendido a confiar en las promesas de Dios. Y por eso es que seguimos haciendo planes, por eso es que seguimos ahorrando, por eso es que seguimos guardando nuestro segundo diezmo para participar en la fiesta de tabernáculos del año 2021. Que como digo, no sabemos ni conocemos el futuro, pero confiamos en las promesas de Dios. O si usted quiere, usando una simple palabra para definirlo, usted y yo tenemos fe en ese sentido. Y la fe se manifiesta de alguna manera confiando y creyendo y haciendo planes para un futuro que no conocemos. En la Biblia aparecen como referencia muchas personas que inspiraron, muchas personas que de alguna forma nos siguen inspirando. La Biblia encontramos ahí el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es lo que nos motiva. El liderazgo bíblico es lo que nos exhorta a nosotros a seguir adelante en ese sentido. Ese liderazgo bíblico tiene que ver con algún personaje que usted o yo admiramos en su momento. Depende ese personaje de nuestra situación personal en este momento. Vamos a decir, ese personaje que nos inspira, ese personaje que nos motiva, depende de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. En su momento puede ser determinado personaje por las circunstancias y en otras
al cambiar las circunstancias, puede cambiar el personaje que a nosotros nos inspira y nos motiva. Las circunstancias que estamos viviendo, así será nuestro caudillo que nos motive e inspire a nuestra vida. El caudillo es nuestro referente. Puede ser, por ejemplo, Elías Tisbita. Ustedes recuerdan lo que ocurrió con Elías Tisbita, una gran proeza sobre los sacerdotes de Baal. Elías Tisbita hizo una gran proeza y posteriormente le tuvo temor a Jezabel. Suena increíble, pero así es. Lo que me refiero es que en determinado momento a usted, a mí o a alguien más puede habernos motivado lo que leímos y conocemos de Elías Tisbita. O bien, dependiendo de las circunstancias, a usted o a mí nos motivó, nos inspiró lo que leímos del personaje de Job. O en otra circunstancia nos inspiramos y nos motivamos con lo que leímos de David, o de Noé, o de Daniel, o José. O bien, en otras circunstancias, nos inspiró y nos motivó el apóstol Pedro. Cuando cambiaron nuestras circunstancias, nos dejó de motivar Pedro, y entonces buscamos al apóstol Pablo. Pero a lo que me refiero es que cada uno de nosotros, en su momento y de acuerdo a sus circunstancias, se inspiró y se motivó con un personaje bíblico. Hoy yo quiero compartir con ustedes mis apuntes y mis puntos de vista sobre el caudillo que aparece en la Biblia en el libro de Éxodo. Estoy hablando de Moisés. Moisés con sus limitaciones. Moisés como ser humano, pero confiando plenamente en lo que Dios le estaba prometiendo. Era confiado, tenía fe en ese sentido. Yo espero que esta enseñanza sobre Moisés le sea de provecho a uno, o mejor aún, a varios de ustedes. Quiero compartir lo que yo he hecho de los últimos apuntes y reflexiones sobre el caudillo Moisés. Mi generación fue impactada, mi generación fue motivada por una película. Cuando yo no sabía nada de la Biblia, me impactó la película Los 10 Mandamientos. Usted probablemente, si es de mi generación, también se debe haber visto impactado por la película de Los 10 Mandamientos. Era con pantalla súper grande, a todo color, y era de alguna forma la única manera que teníamos de conocer el libro del Éxodo, a través de una película, de la película Los 10 Mandamientos. Esa película ganó lo que en la cinematografía se llama los Oscar. Los 10 Mandamientos fue dirigido por Cecil B. DeMille, un gran director de películas, y él eligió al protagonista de esa película, a alguien de nombre Charlton Heston. Pero ¿saben qué he comprobado a través de la lectura de la Biblia y específicamente del libro del Éxodo? Que el Moisés bíblico no se parece al Moisés de la película. Cada vez es más diferente. Yo la única referencia que tenía de Moisés era en relación a la película. Pero ahora, si la película me impactó, más me ha impactado a mí leer sobre Moisés en el libro del Éxodo. No se parece nada el Moisés de la película. Charlton Heston no se parece a la realidad del Moisés bíblico. No se parecen en nada. La realidad, como digo, es mucho más impresionante que la ficción. La realidad es más impactante que la ficción que yo vi en la película de los 10 Mandamientos. El libro del Éxodo, como ustedes recuerdan, como saben y sabemos, narra una historia de migración. Una historia de migración de cuántos años. Hoy nosotros conocemos la migración por las películas. Ustedes deben recordar
las noticias de hace algún tiempo en relación al pueblo cubano queriendo salir de su país. Y recuerdan ustedes cuando los Estados Unidos, que fue una gran noticia, les abrió la puerta sin necesidad de visa a la mayoría de los cubanos, o por lo menos los cubanos que quisieran abandonar la isla. Y ellos salieron en gran caravana por mar, obviamente, del puerto de Mariel. Y todos los que llegaron en esa época del puerto de Mariel a los Estados Unidos, específicamente a Miami, se les conoció como los Marielitos. Todos los que habían salido de ese puerto en esa oportunidad se les conoció como los Marielitos. Y ellos formaron en Miami específicamente lo que se llama la Pequeña Habana. Es un grupo grande de personas cubanas de nacionalidad que viven en Miami y han llevado sus costumbres, han llevado su idioma, han llevado su música, muchas cosas, y le llaman la Pequeña Habana. Pero es un fenómeno de migración. Recientemente aquí en Guatemala se dio la noticia de que 3,000 hondureños violentaron la frontera de Honduras con Guatemala e ingresaron al país buscando llegar a lo que ellos llaman la tierra prometida, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. La referencia entonces es que desde el Éxodo hay una migración de pueblos de un país o de una tierra para otro. Estoy convencido que casi todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, hemos conocido la historia del Éxodo. Hemos leído el libro del Éxodo y probablemente usted o yo lo hemos leído como una narración. Y nos pareció agradable, nos pareció, si usted quiere, bonito leer la narración sobre Moisés en el libro del Éxodo. Pero solo lo leímos como una narración. Hoy vamos a empoderarnos. Vamos a empoderarnos del personaje de Moisés. Vamos a vivir su experiencia. Vamos a sufrir con Moisés a través de la empatía, pero aceptando sus defectos y errores como ser humano de Moisés. Pero quiero, como digo, empoderarnos de ese personaje, no como una narración nada más en relación al libro del Éxodo. Vamos a aceptar sus errores. Vamos a ser también con Moisés, vamos a ser comprensivos y compasivos. Vamos a ser comprensivos y compasivos con este ser humano común y corriente, quien con el apoyo de Dios realizó actos increíbles en la realidad. Y lo que más recordamos del libro del Éxodo, incluso personas que nunca han abierto una Biblia y mucho menos leído el libro del Éxodo, pero todos conocen la historia del Mar Rojo y cómo este mar fue abierto por Dios para que el pueblo pudiera pasar, y fue un gran milagro. Todos cuando estamos en dificultades, o la mayoría de nosotros decimos, hemos estado ante un Mar Rojo, porque no había salida en ese momento para el pueblo de Israel. Pero es algo que usted y yo recordamos, y que las personas sin haber leído la Biblia saben a qué se refiere el milagro del Mar Rojo. No hay que perder de vista el factor tiempo. Es algo que debemos nosotros ubicarnos en relación a que nuestra época no es la que vivió Moisés en ese tiempo del Éxodo. O sea que el factor tiempo es bien importante. Es otra época, son otras situaciones históricas. Solo para darme a entender en relación con el ejemplo que estoy hablando del tiempo y otra época. Cuando Natalie, mi nieta, era más pequeña, en una oportunidad le estuve platicando o contando el cuento de Hansel y Gretel. Y ustedes saben que son dos hermanos que salen al bosque y para no perderse van dejando unas migajitas de pan en el camino, pero los pájaros se comen esos pedacitos de pan, y ellos, cuando Hansel y Gretel quieren regresar, le decía yo a mi nieta, no pudieron,
porque ya no encontraron los pedacitos de pan que habían dejado. Ella se quedó un ratito en silencio y posteriormente me dijo, pero mira, Fernando, eso es fácil, solo tenían que poner el Waze en el celular y regresar a su casa. A lo que me refiero es que es otra época. Ella, desde que sus inicios ya en la escuela, ha conocido la computación y ha conocido el celular. Entonces, ¿le parece o no tiene sentido que dos niños se pierdan cuando con el celular ponen el Waze y regresan a su casa o llaman a su mamá o los ubican por medio de este celular? Eso es otra época, eso es otro tiempo. Y a eso a veces lo perdemos de vista y no logramos entender completamente. Moisés vivió en otros tiempos. Moisés vivió en otra época, no la que usted y yo estamos viviendo. El libro del Éxodo inicia donde termina el libro de Génesis, solo que 350 años después. Es decir, el libro del Éxodo es una continuación del Génesis, pero con una diferencia en tiempo de 350 años. Vale decir, para efectos de este estudio o de esta enseñanza, que Moisés viene a continuación de José. Moisés viene a continuación de José. Quiero que leamos en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis 50, 26. Y en Génesis 50, 26 dice lo siguiente, o vamos a encontrar la siguiente lectura. Génesis 50, 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pásense ahí mismo, que ya están en Éxodo 1, voy a leer del 6 al 10, para hacer referencia a lo que estoy hablando en relación a que Moisés viene después de José. Busquemos Éxodo 1, empezando a leer en el versículo 6. Éxodo 1, 6. Y vamos a leer hasta el 10. Y dice el 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y el versículo 10 es el más importante, o es el que quiero enfatizar. Dice Éxodo 1:10: Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo una guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En ese versículo 10 se pone de manifiesto el temor de los egipcios en relación a la cantidad de israelitas que ya habían en Egipto. Y pensaron, si ellos se unen a nuestro enemigo nos van a terminar. Así que mejor vamos a tener que limitarlos en relación a lo que tiene que ver con el crecimiento. Y por eso es que empieza la historia de Moisés. Con la muerte de José termina la buena vida para los hebreos, que de alguna manera, ustedes saben, vivían en Gosén y tenían varias prerrogativas, pero cuando falleció José, obviamente les cambió la situación. Les cambió la situación a los hebreos. Fíjese que los egipcios siempre despreciaron a los pastores de ovejas. Siempre despreciaron a los pastores de ovejas. Y por eso es que José les da un consejo a ellos. Ese consejo de José aparece en Génesis 46, leyendo el versículo 33 y 34. Génesis 46, leyendo el versículo 33 y 34. Dice: Y cuando el faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio?
cuando les pregunte, ¿ustedes a qué se dedican? ¿Cuál es su oficio? Entonces ustedes dirán, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Adviertan que aunque dicen la verdad, que son hombres de ganadería, pero no especifican que en este caso el ganado se refiere a las ovejas específicamente, porque los egipcios nunca o siempre discriminaron a los pastores de ovejas. Quiero que ahora leamos, por favor, Éxodo 3 del 7 al 8. Aquí está la promesa de Dios en relación con ellos. Por favor, Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En relación al tema del personaje que queremos estudiar, Moisés, se puede resumir en 3 periodos de tiempo de 40 años cada uno. Sus primeros 40 años, Moisés fue educado como príncipe de Egipto. Tuvo acceso al conocimiento. Los primeros 40 años de Moisés, como digo, vivió como príncipe de Egipto. Los siguientes 40 años, como ustedes saben, los vivió en el desierto de Madián. Ese 40 años en el desierto de Madián fue un entrenamiento para Moisés. Esos 40 años en el desierto de Madián fue una preparación de alguna manera para que lo que Moisés tenía que vivir posteriormente cuando iniciara el éxodo de él y de su pueblo. Fue un entrenamiento y una preparación para la travesía del desierto, guiando al pueblo de Israel. Sus últimos 40 años los pasó con su pueblo en el desierto. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años en el entrenamiento en Madián y los últimos 40 años dirigiendo a su pueblo en el desierto. Ahí Moisés vivió aflicciones y pruebas conjuntamente con su pueblo. Entonces Moisés, para resumirlo de alguna manera, vivió un total de 120 años. Ampliemos un poquito la información de Moisés en sus primeros años, es decir, sus primeros 40 años. En esos primeros 40 años, Moisés creció como una persona importante. Moisés en esos 40 años creció como príncipe de Egipto, heredero al trono del faraón. Pero sus siguientes 40 años los pasó en Madián, donde no era nadie, siendo únicamente como un pastor de ovejas, y vivió sus últimos 40 años con un liderazgo inspirador en relación al éxodo del pueblo de Israel. Obviamente Moisés siempre estuvo respaldado por Dios, aún con su renuencia. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes recordarán la historia que aparece en el libro del Éxodo cuando se enfrenta con la zarza ardiendo. Y Dios, para resumir de alguna manera ese diálogo, Dios le dice, tú puedes. Y Moisés siempre dice, no puedo porque no me creerán. Adicional a eso, no soy orador. Tampoco estoy calificado para ser un líder que motive a todo un pueblo y lo saque de la esclavitud. Usted y yo hemos tenido experiencias en las cuales
Dios nos ha dicho, o entendemos o comprendemos que Dios nos dice, tú puedes. Y nosotros, al igual que Moisés, decimos, no puedo. En ese sentido, esa es la inspiración para nosotros, motivarnos a creerle a Dios. Ustedes saben que en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice que Moisés era un hombre de fe. Pero cuando estaba enfrente de la zarza ardiendo, no encontramos la fe de Moisés por ninguna parte. Es decir, la desarrolló a través de sus vivencias positivas en ese sentido. Quizá, o de hecho, Moisés aprendió la fe de parte de su madre, Jocabed. Recuerden que Moisés estuvo en su niñez muy temprana dependiendo de su familia y específica de su madre, Jocabed. Quizá ella fue quien de alguna manera le logró impulsar a Moisés en relación al crecimiento de su fe. En esta historia que estamos viendo, Jocabed ocupa un lugar muy importante en ese sentido. Jocabed fue quien ideó el plan para que la princesa encontrara en las aguas del Nilo a Moisés. No fue como eventualmente, ustedes si recuerdan la película de los 10 mandamientos, ella lanza la cesta al Nilo sin saber a dónde va a ir. Pero la verdad es que si lo leemos nosotros y nos damos cuenta, Jocabed inició un plan que digo yo, solo una mujer, y más que todo una mujer y madre, es capaz de crear en ese sentido un plan que lograra salvar a Moisés de las aguas del río Nilo. Y lo puso exactamente donde ella sabía que la princesa iba a llegar a bañarse, juntamente con sus doncellas. Y encuentra a Moisés, lo saca de ahí, un niño, como todos los niños, muy simpático, y se da cuenta de que no puede amamantarlo. Se lo da a algunas de sus doncellas y ninguna de ellas lo puede amamantar. Y he aquí la precisión del plan de Jocabed. Cuando están en la dificultad de que no tienen la capacidad de amamantar a Moisés, aparece María. María es la hermana Moisés, es la hermana mayor de Moisés, y le ofrece ayuda y le dice, yo tengo la solución, puedo llamar a una nodriza hebrea. No le dice que va a ser exactamente Jocabed, ni mucho menos le dice que es la madre biológica de Moisés, pero sí le dice que puede amamantar al niño. La princesa en ese sentido se dio cuenta de que era la salida para su problema y le dijo a Jocabed cuando ya estuvo enfrente de ella, críamelo y yo te pagaré. Éxodo 2, versículos 9 y 10. Repito, Éxodo 2, versículos 9 y 10. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. El 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas yo lo saqué. Adviertan que la Biblia eventualmente no da muchas explicaciones o no amplía mucho un término. Leímos en el versículo 10, y cuando el niño creció, ¿qué quiere decir? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Necesariamente tenemos que estar hablando de los primeros años o los primeros meses en la vida de Moisés. La Biblia no menciona tiempo, únicamente nos dice que creció. Pero eso quiere decir que los primeros meses o los primeros años, si usted quiere, Moisés estuvo bajo la influencia de su madre Jocabed. Y ella debe haber aprovechado esos años preciosos para darle una enseñanza en relación con la fe de su pueblo y lo que ellos creían. Hago un paréntesis para mencionarle a las futuras madres que los primeros años de un niño son de suma importancia. No los pierdan buscando un trabajo, no los pierdan
salvo que sea muy grande la necesidad de obtener un ingreso. Pero esos años son la formación del niño, los primeros años. Y eso fue lo que hizo Jocabed, aprovechar ese tiempo. Hechos 7, 20 al 22. Hechos 7, 20, 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés recibió educación en lo que se le conocía como el Templo del Sol. Vamos a decir, el Templo del Sol, como digo, guardando el tiempo y la época, era una universidad moderna. Quizá, dicen los estudiosos, ese Templo del Sol se comparaba a la Universidad de Oxford actualmente. Se dice en la historia que ahí, en el Templo del Sol, había un curso de jeroglíficos que utilizan imágenes pictográficas, no utiliza letras. Era uno de los idiomas, si se puede decir, o de las escrituras más complicadas, porque no utiliza letras, solo son símbolos que representan una idea completa. Es decir, un símbolo puede abarcar todo un párrafo. Yo me imagino que los que estudiaban en el Templo del Sol, a lo que más le temían era el curso de jeroglíficos, porque era de los más difíciles de poder llevar. Los historiadores no bíblicos nos narran que a los 30 años participó Moisés como estratega militar en las victorias sobre los etíopes. Tenía Moisés un liderazgo carismático sobre los egipcios. Para definirlo de alguna manera, Moisés era un príncipe de Egipto. La cuestión es que como ser humano Moisés se anticipó a los acontecimientos. Ustedes saben la historia, la recuerdan, matando al capataz egipcio. Y los israelitas no lo respaldaron. Digámoslo de esta manera, la revolución que Moisés intentó iniciar fracasó. Moisés de héroe pasó a villano. Como ser humano Moisés en ese sentido fue imprudente. La Biblia dice que después de eso Moisés huyó. Vamos al libro de Éxodo 2, por favor, si son tan amables. Éxodo 2, vamos a leer el versículo 14 y 15. Repito, Éxodo 2, leyendo el versículo 14 y el 15. 14. Y él respondió, hablando con otro israelita: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, acerca de este hecho ya fue descubierto. Y el 15. Y oyendo Faraón procuró matar a Moisés, mas él huyó y habitó en la tierra de Madián. Siguiendo la lectura ahí de Éxodo, un poco más adelante, nos explica que Moisés llegó hasta un pozo. Imagínense, un pozo de agua en un desierto es lo más precioso que se puede encontrar. En ese sentido, es significativo que lo que él encontró, de lo primero que encontró en el desierto de Madián, fue agua fresca. En ese sentido, el agua fresca quisiera decir que representa de alguna manera un nuevo comienzo para Moisés. Está iniciando sus segundos 40 años, una nueva vida para Moisés. Y en ese sentido, 40 años tuvo tiempo Moisés para la meditación. 40 años en el desierto para considerar sus fracasos, para considerar sus hechos. En esa meditación debe haber cambiado la perspectiva. En esa meditación de esos 40 años debe haber cambiado
las prioridades de Moisés. Solo como un paréntesis, en mi experiencia, vale decir de meditación, a raíz de la pandemia que se inició en el mes de marzo y el confinamiento que teníamos, era tiempo para poderse dedicar a la meditación y a la lectura, específicamente de la Biblia. En mi experiencia de esa meditación, puedo decir que cambiaron varias de mis prioridades. Puedo decir que cambiaron muchos de mis conceptos en relación a la hermandad biológica o a través de la iglesia. Pero cambiaron mis perspectivas, cambiaron mis prioridades. Ya no busco lo mismo que buscaba hace 6 meses. Ha cambiado totalmente el sentido de las prioridades para mi vida. Y hago referencia a esto por el hecho de que Moisés, como digo, tuvo 40 años para meditar en lo que había hecho de su vida y en sus fracasos. La humildad, déjenme decirles, se adquiere a través de los fracasos. Cuando usted fracasa es cuando se vuelve humilde. Cuando usted solo tiene victoria tras victoria, cree que es por usted mismo que lo está logrando. En el caso específico de Moisés, como digo, cuando lo encontramos en ese pozo, aún Moisés tiene los conceptos de justicia que aprendió a manejar. Vamos al libro de Éxodo 2, voy a leer del 16 al 21, en el cual está el relato que estamos haciendo referencia. Éxodo 2, empezando en el versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y el 20 dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que venga y coma. Y el 21. Entonces Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. En relación a esta mujer que se menciona, Séfora, en la película a la que hago referencia, a los 10 mandamientos, a mí Séfora me gustaba más que Nefertiti. Nefertiti era alguien con la que Moisés tenía cierta amistad y cierta relación en Egipto, pero a mí me gustaba más Séfora, o el personaje de Séfora que vi en la película. Quizá la razón es que Séfora estaba interpretada por Ivonne de Carlo, que era una mujer muy bella y que imponía mucho su personalidad. Pero digo, esa es cuestión de gustos. A mí me gustaba de la película más Séfora que Nefertiti, pero digo, la belleza es cuestión de gustos en ese aspecto o en ese sentido. Quiero en este momento hacer una sinopsis o hacer un resumen, si ustedes quieren, de lo que hemos visto hasta aquí, o de lo que es la historia del libro de Éxodo en relación con el personaje de Moisés. Todos recordamos lo acontecido con la zarza, que ahí se referencia, en la que Dios dice: tú puedes, y Moisés dice: no puedo. Y aquí, en este resumen, quiero mencionar que, como ustedes saben, Aarón fue nombrado vocero oficial. Y en ese momento, derivado de la escasez de palabras de Moisés, Aarón iba a ser su vocero. En ese momento, y otra vez hago relación al tiempo, fue una elección apropiada de acuerdo a ese momento. Pero si ustedes recuerdan y saben la historia, van a traer a su mente que Aarón fue el artífice del becerro de oro. En ese sentido, Aarón como que ahí no ayudó mucho a Moisés porque se desesperó el pueblo, y él fue el artífice del becerro de oro.
Este resumen, entonces Moisés va y se despide de Jetro, su suegro. Éxodo 2, 23 y 25. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Ubiquemos ahora a Moisés, después de este breve resumen, frente al faraón. Ya ha pasado un poco de historia y Moisés ya está frente a faraón. Éxodo 5, 1 y 2. Éxodo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: el Eterno, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el 2. Y faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. El resultado de esta primera entrevista de Moisés con el faraón no fue nada agradable, ya que derivado de esto, el faraón dio instrucciones de que ya no les proporcionaran a los egipcios las pajas para los adobes. Y ustedes saben que cuando Moisés habló con el pueblo lo respaldó, pero derivado de esta situación, que tenían que hacer la misma cantidad de adobes y ya no les iban a proporcionar la paja como anteriormente se hacía, el pueblo se frustró. El pueblo se frustró y se enojó, pero Dios respaldó a Moisés. Dios respaldó a Moisés en ese sentido. Vamos a leer Éxodo 6:1. ¿Cómo respaldó Dios a Moisés? Éxodo 6:1. El Eterno respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios aquí manifestó todo su poder para respaldar a Moisés. Y ustedes saben y han leído la historia que aparece en el libro de Éxodo, cómo manifestó Dios su poder por medio de las plagas. Y las plagas, si ustedes las recuerdan, primero es que las aguas del río Nilo y todas las aguas de Egipto se convierten en sangre. Posteriormente a esta plaga aparece la plaga de las ranas. Ranas por todos lados, ranas en la cocina, ranas en el comedor, ranas en la cama. Adicional a eso, la siguiente plaga es de los piojos. Y esa sí de alguna manera la conocemos y la hemos vivido, principalmente con nuestros niños que regresan contagiados de piojos cuando están en las escuelas. Después de los piojos aparece la plaga de moscas, que también ustedes saben que son molestas. Me imagino a los egipcios tratando de comer, pero alguien tendría que estar espantando las moscas porque no se podía de alguna manera disfrutar de la alimentación con esta plaga de moscas. 2, y a veces una mosca no nos deja tranquilos a nosotros en relación a degustar nuestro alimento. Después de la plaga de las moscas, como ya les expliqué, aparece la peste sobre el ganado, la plaga de úlceras, que fue infectado todas las personas en ese sentido. Adicionalmente, aparece posteriormente lo que conocemos como la plaga de granizo. Después de la plaga de granizo aparece la plaga de langostas y después la plaga de tinieblas, es decir, oscuridad por todos lados. En ese sentido es lo que más afecta al ser humano, la oscuridad. Quiero que busquemos ahora Éxodo 12 y empezando en el versículo Éxodo 12, 13 y 14. Quiero que leamos. Éxodo 12, 13 y 14. Dice: pues yo pasaré
aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. El 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí es la institución de la Pascua. Perpetuamente debemos de recordar este acontecimiento, y por eso es importante la historia en ese sentido, porque nos deja establecido la razón por la cual nosotros en estos tiempos tenemos que celebrar la Pascua. Aquí es donde realmente de alguna manera se inicia lo que conocemos como el Éxodo, es decir, la salida, que es el sinónimo. Éxodo 12:31 dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Eterno como habéis dicho. Éxodo 12:37 y 38 voy a leer. Repito, Éxodo 12:37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado era el que los acompañaba en ese sentido. Aquí es donde en realidad se va a probar el liderazgo de Moisés. Aquí es donde en realidad se va a saber si el entrenamiento que tuvo como príncipe de Egipto cuando adquirió el conocimiento de los egipcios. Aquí es donde se va a saber y se va a poner a prueba si el entrenamiento, por decirlo de alguna forma, que tuvo los 40 años que pasó en el desierto de Madián, va a ser una realidad para ayudar a Moisés a guiar a su pueblo. Aquí, como dije, inician las dificultades de Moisés. Aquí se va a probar el liderazgo de Moisés. Y de esa manera vamos a decir nosotros que vamos a dejar a Moisés enfrente de esas dificultades, guiando a su pueblo recién salido de Egipto. Y vamos a revivir posteriormente todas las aventuras que vivió Moisés con un pueblo que de alguna manera en determinado momento no lo respaldaba por sus solicitudes de comida, agua y comodidades. Pero todos estuvieron anuentes de salir de Egipto. Vamos a hacer un estudio posterior en relación a la guía de Moisés durante este recorrido de 40 años en el desierto.